Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Sala de Prensa, que estamos nuevamente frente a ustedes para llevarles otro tema de lectura de prensa explicado, lectura de prensa. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunció que van a solicitar al Congreso se autorice endeudamiento de Chile. Vale decir, pedir plata al extranjero. Una decisión que la verdad no se entiende. ¿En qué contexto digo no se entiende? En que se supone que ocurrió el bencinazo porque Chile no podía endeudarse. Entonces se traspasó el costo de la guerra a todos los chilenos, subiendo las bencinas 500 pesos, 400, 500 pesos, no me acuerdo ya, y todos los productos subieron em, porque Chile, insisto, de acuerdo a la explicación del propio presidente de la República, no tenía capacidad de deuda, no podía endeudarse. Y ahora resulta que piden endeudarse. Entonces, como que no termina de entenderse este asunto. Vamos a mostrarle algunos medios de comunicación que traen esta noticia, no con el perfil que yo les acabo de dar, ¿ah? Porque en general esto es lo que yo pude leer, es periodismo informativo, salvo las reacciones del mundo político, digamos que algunos de ellos interpretan lo que yo he interpretado, digamos que, pero ¿cómo? Si no había capacidad de deuda, no había capacidad para endeudarse y por eso se hizo el bencinazo, en fin, ya. Hacienda pide autorización para emitir 6.200 millones de dólares más de deuda en 2026 y queda al borde del límite de 45% del PIB, del Producto Interno Bruto. Claro, en teoría, Chile no puede endeudarse más del 45, más de casi la mitad del Producto Interno Bruto. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunció el ingreso de un proyecto de ley para obtener el permiso del Congreso, argumentando la necesidad de contar con mayores recursos dada la actual situación de estrechez fiscal. La deuda pública em, máxima de este año subirá a 24.200 millones de dólares, la que de ocuparse llegaría entre el 44,6 al 44,8% del PIB. Ahí tenemos el ministro de Hacienda que un poco le da lo mismo lo que piense la gente. Yo creo que es muy duro, ministro, le da lo mismo, le da exactamente lo mismo. El lunes pasado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroga, anunció en una conferencia de prensa que el escenario fiscal del país era peor del anticipado, lo que implica una trayectoria de mayor déficit fiscal y de mayor deuda pública para el periodo 2026-2030. Y exactamente una semana después de este hecho, sinceró que el gobierno necesita emitir deuda este año para poder hacer frente a las necesidades de financiamiento. Así este lunes por la tarde y en el contexto de la primera cuenta pública entregada al mediodía por el presidente Kast, el titular de las finanzas públicas dio a conocer desde Cerro Castillo que se ingresará un proyecto de ley para solicitar la autorización de mayor endeudamiento al Congreso por hasta 6.200 millones para el 2026. Responde a la actualización del escenario fiscal que evidenció mayores necesidades de mayor financiamiento producto de menores ingresos proyectados, mayores obligaciones de gasto no plenamente consideradas en la formulación presupuestaria, el efecto del tipo de cambio sobre las emisiones de deuda y la necesidad de fortalecer la posición financiera del fisco, justificó Quirós, a quien vemos ahí en pantalla. Aquí tenemos T13, dice Quirós explica aumento de deuda en 6.200 millones que será ingresado con suma urgencia al Congreso. El gobierno firmó un proyecto que busca aumentar la deuda, dice T13. Este lunes, tras la primera cuenta pública, el mandatario firmó junto al ministro Quirós un proyecto de ley que busca que el Congreso autorice el aumento de 6.200 millones de deuda pública. Desde el Congreso, el titular de Hacienda fue consultado respecto a la determinación y manifestó: ya mostramos en el informe de finanzas públicas que había una sobreestimación de ingresos y subestimación de gasto, y por lo tanto teníamos un déficit proyectado para este año de 2,4 puntos del PIB, que excede en 1,5, que es con el que se hizo la ley de presupuesto del año pasado. Esta diferencia más el efecto de tipo de cambio, porque la autorización de deuda está en dólares, nos deja una necesidad de 4.700 millones de dólares, agregó. Para cumplir con esa obligación, afirmó el secretario de Estado, necesita de 1.500 millones, que es el monto mínimo que estimamos de capital de trabajo. Otra, aquí se le preguntó y dijo: no tengo idea de por qué el aumento de la deuda fiscal no fue anunciada en la cuenta pública. El titular de Hacienda aseveró que el discurso del presidente tiene que ver con un resumen de las cosas que se han hecho, mientras que este es un tema que va acompañando las cuentas fiscales. Claro, los periodistas le preguntaron: ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se aumenta? ¿Por qué se pide la deuda? ¿Por qué no se anunció?
esto en la cuenta pública. Y el ministro respondió, no tengo idea por qué no se anunció ahí. Por eso le digo que el ministro no está ni ahí en el fondo con lo que pase, con las consecuencias de sus decisiones. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dice cooperativa, abordó este martes la autorización que el gobierno pedirá al Congreso para aumentar la deuda fiscal en 6.200 millones de dólares, medida que responde al déficit fiscal mayor al proyectado inicialmente. La decisión ha generado polémica porque contradice el objetivo central de la gestión de Quirós, reducir la carga financiera del Estado. Tras el anuncio de la medida, el secretario de Estado señaló que se tomó la decisión debido al presupuesto actual. No alcanzaría para cubrir los compromisos fiscales hasta fin de año. Esa diferencia más el efecto del tipo de cambio, porque la autorización de deuda está en dólares y cuando el tipo de cambio cae menos pesos nos deja una necesidad de 4.700 millones de dólares. Si nosotros solo pidiésemos eso, estaríamos postergando exigencias que se deben pagar porque son proveedores del Estado, muchos de ellos pymes, argumentó. Por tanto, hemos agregado a ese número un monto mínimo que estimamos de capital de trabajo para poder ir cumpliendo con estas obligaciones y que asciende a 1.500 millones de dólares. Y eso suma 6.200 millones de dólares, añadió. Todo esto aquí a mí, no sé, las cifras me tienen complicado. Cuando el gobierno estaba en campaña, cuando eran candidatos, anunciaron que iban a deducir del gasto público, que iban a reducir del gasto público 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares. Se les preguntó en todos los tonos cómo iban a hacer eso, que era imposible, qué sé yo, que... Bueno, ¿cómo lo van a hacer? Ya lo vamos a informar. ¿Cómo lo van a hacer? Ya lo vamos a informar. Me acuerdo en debate se le preguntó al presidente Kass, no, mire, eso no es lo importante ahora, lo importante es esto otro, que sé yo. Al final siempre se la sacaron. Bueno, nos hemos dado cuenta que el ajuste por 6.200 millones de dólares tiene que ver, se hizo a todos los ministerios y toca particularmente a salud, a educación, a todos los ministerios. Pero a grupos etarios como los adultos mayores, por ejemplo, que, bueno, uno podría decir, bueno, con los adultos mayores que no tienen sueldo, bajísimas pensiones, bueno, no los debería tocar, pero bueno. Y ahora piden 6.200 millones de dólares de crédito. Entonces, asimismo, ha generado críticas por no haber sido comunicada esto durante la primera cuenta pública del presidente Kass. Por esto último, Quirós aseveró que no tengo idea por qué no fue ahí. La verdad es que se dijo en términos generales. El mensaje es un resumen de las cosas que se han hecho hasta este minuto, de los logros hacia el futuro, de la visión de esperanza que puso el presidente. Y este es un tema que va acompañando a las cuentas fiscales y se comunicó ayer mismo en la tarde. Nosotros estamos trabajando en el decreto fiscal y esperamos ponernos al el propósito de no sobrepasar eso. Va a tener que conciliarse con otras medidas, señaló. El gobierno pretende no pasar el límite de 45% de deuda. Sin embargo, Quirós señaló que aún no sabe cuánto aumentará con estos 6.200 millones de dólares. No tenemos el decreto fiscal todavía. Cuando lo tengamos, lo vamos a ver. Esperamos cumplir el límite. Desde la oposición, el diputado Bianchi, PPD, integrante de la Comisión de Hacienda, dijo, ¿cómo es posible que pasada una cuenta pública el propio presidente Kast no haya hecho ver esta situación al Congreso ayer? Esta deuda claramente es para intentar de alguna manera compensar el desequilibrio económico que va a provocar la reforma tributaria del presidente Kast, fustigó el parlamentario. Desde el oficialismo, el senador Carter, miembro de la Comisión de Hacienda, defendió la medida y acusó a la oposición de haber ignorado la responsabilidad fiscal en administraciones anteriores. Nadie puede alegar de su propia estupidez. Lo que estamos discutiendo hoy día no vino de Marte, reprochó. Esto es una acción contumaz de distintos gobiernos de faltar al compromiso de responsabilidad fiscal. Desoyeron autoridades nacionales y extranjeras y hoy día tienen la tupé. eh, la tupé, eso es muy de, no sé cómo decirlo, de cuico. El desparpajo de venir a pontificar. Para los que se han pasado hace 90 días, hoy día hemos descubierto que probablemente son los más radicales en la austeridad fiscal, complementó el legislador. La decisión también ha detonado controversias por ciertas descoordinaciones entre lo dicho por el presidente Kast en su cuenta pública y las declaraciones posteriores de su gabinete. Bueno, el gobierno va a pedir al Congreso Nacional que se autorice al Estado de Chile a endeudarse en 6.200 millones de dólares. Con eso va a quedar al límite del 45% del PIB. PIB, Producto Interno Bruto, que es como el sueldo de Chile, la plata que le entra a Chile. En fin. Bien, no termino de entenderlo, pero bueno,
Así está la cosa. Muchas gracias por acompañarnos en esta lectura de prensa. No olvides colaborar con nuestro medio, em, suscribiéndote al canal de YouTube, haciéndote miembro del canal de YouTube y colaborando también o donando recursos en nuestro sitio web www.saladeprensa.cl. Dale me gusta a este video, compártelo para que tenga mayor alcance. Nos vemos. Buena jornada. Chao. Adiós.